Bueno, buenas tardes a todos y todas. Este es un trabajo integrador que realizamos para la materia de Educación para la Diversidad con mis compañeras Mariela Silvestri, Mariana Ponzosnik, Karina Chazarreta y Florencia Molinas, quien les habla. Nosotras pensamos la materia de una manera integradora, basándonos en la educación para la diversidad como un derecho para todas y todos. Y el tema es cómo acceder a esa educación para la diversidad en nuestras aulas, ¿no? Cómo llevamos esta educación para la diversidad a las prácticas concretas. Bueno, le doy la palabra a mi compañera Mariela. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, cuando hablamos de diversidad y debemos planificar nuestras clases en aulas heterogéneas, hay varios aspectos que debemos tener en cuenta. Como sabemos, los alumnos no aprenden todos de la misma manera. Es por eso que debemos poner nuestra mirada en la singularidad de cada uno de ellos, viéndola como un potencial a desarrollar que debemos valorar. Otro aspecto es la confianza que se debe generar entre docente y alumno, ya que eso nos permite crear un vínculo, acceder, entregarnos, de ambos lados, por supuesto. Asimismo, desde el convite, ofrecerle distintas propuestas que sean agradables, que los invite, incite, que los mueva, que los alumnos quieran estar ahí dándoles la bienvenida. Cuando pensamos en educación inclusiva, sabemos que no solo la sociedad es responsable de asegurarla, sino también el Estado, que debe garantizar el derecho a una educación de calidad, ofreciendo oportunidades educativas, mejorar las condiciones de acceso, permanencia y egreso de todos y todas. Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación, mejorando las políticas educativas. La Ley de Educación Nacional fija los objetivos de educación y los NAP, qué debe enseñarse, qué deben aprender y pedagógicamente cómo lo aplicamos, cómo lo enseñamos. Esto se concreta en las escuelas a través del PEI, el Proyecto Educativo Institucional, o el PI, el Proyecto Institucional. Y en el desarrollo curricular, cada institución elabora el PCI, que es el Proyecto Curricular Institucional. El tercer nivel de concreción curricular se da en el aula, en donde se ponen en juego las propuestas pedagógicas y es ahí donde debemos visibilizar la diversidad que hay en el aula. Negar eso es negarle su derecho a aprender. Un currículum que atienda a la diversidad debe ser para todos, no debe constituir una barrera, debe ser accesible, inclusivo, flexible, abierto, amplio en sus objetivos de aprendizaje y sensible hacia las diferencias que hay en la escuela. Debe además estar alejado del currículum prescriptivo y rígido. ¿Podemos aisladamente, como docentes, generar el cambio de mirada sobre las aulas? Por supuesto que no. Debemos tener el apoyo de toda la comunidad educativa y la familia. Las escuelas son las que planifican su organización y su currículum mediante acciones con objetivos, como analizar la diversidad en distintos contextos, conocer los rasgos culturales de los alumnos, posibilitar la vivencia y la expresión de la diferencia, facilitar la interacción, la comunicación, valorar las diferencias culturales. Cuando modificamos o adaptamos el currículum, según los criterios, los distintos niveles de capacidad de los alumnos de una clase, hacemos una diferenciación curricular. Para llevarlo a cabo, debemos adecuar o modificar los objetivos específicos dentro del objetivo general, los contenidos a aprender, las estrategias metodológicas, las tareas a realizar, los recursos y materiales que se utilizan y la evaluación de los aprendizajes. Los objetivos deben ser abiertos, operativos y alcanzables para todos los alumnos. Cuando nos preguntamos qué enseñamos, debemos identificar los contenidos básicos, los conocimientos previos que tienen los alumnos, incluir contenidos equilibradamente, programar actividades y secuencias con desafíos procedimentales y actitudinales. Debemos adecuar los objetivos. Cuando nos preguntamos cuándo enseñar, debemos diversificar, construir la confianza y seguridad, plantear tareas con resoluciones de distinto nivel, actividades de refuerzo, realizar seguimiento, tareas de autoevaluación en las que el alumno participa, elige actividades cooperativamente. Cuando nos preguntamos qué, cómo y cuándo evaluar,
Debemos tener en claro por qué evaluamos y qué queremos evaluar e informarlo a los alumnos. Debemos tomar la evaluación no como un proceso final, sino como un proceso continuo, permitirnos trabajar con el error, ya que eso nos deja a los docentes y alumnos reflexionar y accionar, así como también tomar la corrección como una bisagra entre enseñanza y aprendizaje. Debemos entonces revisar nuestras prácticas y preguntarnos, ¿el estudiante no aprende o yo no sé enseñar? Luego tenemos el DUA, que es un sistema de apoyo que favorece la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso, aprendizaje y participación de los alumnos. Y se fundamenta en 3 principios. Proporcionar múltiples medios de representación, el qué del aprendizaje, proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión, el cómo del aprendizaje, y proporcionar múltiples medios de compromiso, el porqué del aprendizaje. Cuando modificamos mediante estrategias, contenidos, objetivos, la evaluación, estrategias de enseñanza, recursos, tiempos, hablamos de curricular o modificación curricular. Esto no se trata de eliminar o recortar, es adaptar para responder a las necesidades singulares desde estrategias que alberguen las diferencias. Pasamos a la próxima plaquita, por favor. El PPI. El PPI es un proyecto pedagógico inclusivo. Este proyecto está pensado no solo para los alumnos con necesidades especiales, derivadas de una discapacidad, sino para todos aquellos que tengan una trayectoria escolar en la cual se vean afectados el ingreso, la permanencia y terminalidad de sus estudios. Pensado para la inclusión. La planificación y desarrollo del PPI será responsabilidad de los equipos directivos y docentes, teniendo además como apoyo a colegas, profesionales y familia, acordando y registrando los objetivos, las metodologías, las formas de evaluar y las responsabilidades de cada una de las partes. Cuando planificamos en el aula, debemos analizar y reflexionar sobre nuestras prácticas docentes para atender a la diversidad. En ella debemos definir los objetivos, los contenidos, criterios, instrumentos de evaluación, también los recursos, tiempos y espacios, partiendo del conocimiento, como dijimos antes, previo de los alumnos. El aula es un espacio posible para la atención de todos y todas, con todos, desde y para la diversidad. Le paso la palabra a mi compañera Mariana. Hola, buenas tardes. Bueno, como dice la frase, los niños florecen de diferentes maneras, está bien. ¿Por qué está bien? Porque no hay que compararlos, hay que incluirlos, ya que enseñar no significa necesariamente aprender. Porque muchos aprendemos sin intención y las aulas se convierten en un espacio de creación, de interacción y de transformación, de significados con búsquedas de distintas estrategias, creaciones que se les serán útiles para el alumno. Hablamos de un aula inclusiva en aspectos emocionales y sociales que ayudarán a la autonomía del estudiante. Y por eso el profesor debe considerar construcciones significativas para la autonomía de dicho aprendizaje. No solo aprendemos solos, sino con los otros, tan enriquecedor para el alumno como para el profesor. El docente debe ser activo, apoyando los esfuerzos del estudiante para lograr un aprendizaje placentero, significativo y constructivo, teniendo en cuenta los intereses, necesidades del alumno, además del nivel social, cultural y contenidos previos que traen para que tengan estructuras y coherencias en el aprendizaje. Además, desde la perspectiva socioconstructivista e inclusiva, hay que considerar el uso de estrategia didáctica para la planificación, que requieren anticipación para dar cuenta de recursos, tiempo y tiempo disponible, y también la intencionalidad de enseñar. Para que las diversas estrategias contemplen la atención a la diversidad y a su vez logran aprendizajes significativos, donde gran parte de la planificación tendrá hipótesis de trabajo.
además de estar contextualizada en relación con la realidad tanto del alumno como del profesor, con una planificación activa. Pero me hago una pregunta, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? Debemos considerar las diversas formas de aprender para avanzar en el proceso de aprendizaje y poder conocer mejor a dichos estudiantes, logrando identificar cuáles son sus intereses y los caminos que eligen para resolver las distintas tareas, permitiendo además el desarrollo de la autonomía y tomar el rol más activo en el aprendizaje. También podemos señalar que cada persona, cada estudiante, cada sujeto posee una serie de combinaciones de inteligencia que interactúan entre sí, donde la denominaremos inteligencia exitosa, que es la habilidad para conseguir objetivos, y dentro de ella nombraremos a la inteligencia analítica, la creativa y la práctica, que deben lograr un equilibrio entre sí para funcionar y combinar dichas posibilidades. Al hablar de la diversidad, encontramos aulas heterogéneas, entendiendo que es la responsabilidad del docente pensar sus clases ofreciendo una amplia gama de propuestas para que todos los estudiantes puedan aprender. En estas aulas, los futuros docentes debemos desarrollar una actitud flexible que permita cambiar el rumbo de las clases, donde usarán espacios y tiempos más flexibles y no tan estructurados. Al crear oportunidades de aprendizaje significativo, lograrán vincular al currículum con los diferentes modos de aprender. Estarán invitando a los estudiantes a involucrarse en actividades con sentido, que sean atractivas y que requieren un pensamiento de orden superior. Cuanto más les demos oportunidades para nuestros alumnos, más posibilidad habrán que los estudiantes participen con entusiasmo y se beneficien mutuamente en la experiencia de aprender. Ahora bien, si como docentes reconocemos quiénes son nuestros alumnos, cómo aprenden, cuáles son sus intereses, sus fortalezas, sus emociones y sus niveles socioculturales, podremos ofrecer mejores opciones para que todas y todas se involucren en tal sentido. La educación es como una empresa muy compleja que debemos adaptar y debemos tener una sintonía, pero debemos respetar nuevos enfoques pedagógicos para lograr una armonía. Algunas propuestas es la resolución en situación de problemas, donde la enseñanza debe saber qué y cómo. Proponer, instalar en las aulas escenarios de aprendizajes colectivos que generen intereses y compromiso por parte de los estudiantes. Este tipo de aprendizaje fomenta a aprender a dialogar, a enseñar de manera recíproca, a interrogar, argumentar, etcétera, donde las propuestas serán más abiertas y susceptibles a cambio. Como es un proceso de búsqueda y avances de retrocesos en el trabajo mental, en la elaboración de hipótesis y en la formulación de conjeturas, donde la intervención que un docente realice durante la actividad propuesta tendrá que estar relacionada con las estrategias que favorezcan y promueven la comprensión para la reflexión y la comunicación de aprendizaje. Para eso hay que crear nuevas oportunidades desde la diversidad y variedad en situaciones de problemas, donde la actividad será abierta, permitiendo desde ya la reflexión. No menos importantes son los trabajos por proyectos, que los aprendizajes basados en ellos son modelos didácticos con principios de pensamiento crítico, donde habrá una gran comunicación, colaboración y creatividad, exigiendo a los alumnos investigar más allá de los límites de la asignatura. Esta enseñanza por proyectos es interesante y generador, donde el desarrollo exige varios momentos. En el primer momento es el tiempo donde se realiza, donde es el juego, donde se pone en juego la actividad. Luego es necesario entenderlo para lograr afianzar. Ya después se va en marcha el trabajo y por último, y no menos importante, la expresión y la comunicación, donde habrá logros, habrá retrocesos, habrá avances, pero todos serán significativos en el orden de aprender. Ahora bien, ¿podemos pasar la otra plaquita, por favor? Gracias. ¿Qué otra forma podemos poner en práctica eso? Bueno, con estudios de casos o situaciones, con aprendizajes basados en retos, con un aula invertida que es muy
principal para los alumnos en el tema de la tecnología y muy común para ellos, para la enseñanza situada, para el uso verbal y no verbal con estrategias. Pasamos a otra, gracias. Y también con métodos expositivos renovados, con rutinas y diálogos, y con una pregunta poderosas, que ahora nos lo va a comentar Florencia. Bueno, esto de las preguntas poderosas se refiere a que tienen que ser preguntas abiertas, esas que no son cerradas, que se ponen también en juego la escucha, la respuesta de nuestros estudiantes. ¿Cómo llevamos a cabo esa enseñanza para la comprensión, el aprendizaje experiencial, el aprendizaje basado en pensamiento? Hay una serie de tips que serían diseñar escenarios que pongan al estudiante en contextos reales, retroalimentar brindando ayudas y pistas necesarias, poner actividades no rutinarias, orientar con criterios claros compartiendo objetivos de las actividades. Esto se relaciona con la próxima, que es planificar. Cuanto más planificada yo tengo mis clases, más soltura, más libertad voy a tener para moverme y adaptarme. Como docentes, ser un modelo de persona pensante para nuestros estudiantes, retomar lo abordado, siempre ir y venir entre los contenidos que vamos dando, involucrar múltiples perspectivas, puede ser a través de salidas, de juegos, de debates, también puedo traer exponentes de otros lugares, abrir también el diálogo con otros institutos. Y por último, generar ambientes de confianza. Esto es donde nuestros estudiantes sientan la libertad de expresarse y de trabajar aprender a aprender. ¿Qué diversidades podemos ofrecer en el aula? Tenemos diversidades de agrupamientos que se puede trabajar, por ejemplo, en algunos casos, de manera individual, por parejas, en pequeños grupos, grupo clase, con toda la escuela. O sea, proponer estos proyectos donde se den otro tipo de agrupamientos. Diversidades de productos que tienen que ver con el objetivo final de nuestras clases. O ofrecer, por ejemplo, diferentes propuestas como hacer podcast, hacer un texto escrito, exposición oral. Luego tenemos diversidades de recursos y de fuentes de información, que tiene que ver con esto, con el uso de las TICs, con buscar en otros lugares, ir a bibliotecas, ofrecer material escrito, videos, material audiovisual, ¿sí? Diferentes diversidades que también pongan en juego diferentes habilidades de nuestros alumnos. Y por último, diversidad de contenidos. Acerca de las consignas que debemos llevar adelante deben ser consignas significativas y auténticas. ¿Y cómo lo logramos? A través de una serie de pautas. Las más importantes serían una consigna que focaliza en aspectos fundamentales del contenido, que requiere el análisis o resolución de un problema, articula con los conocimientos previos de los estudiantes, que esté contextualizada. Esto da una sensación de autenticidad. Si una consigna fuera de contexto es algo a la que yo no puedo llegar porque no puedo establecer puentes para tomarla como real. Una consigna que permita la toma de decisiones por parte de los alumnos y alumnas, es decir, que lleve a su autonomía. Una consigna que permita las diversas interacciones y agrupaciones dentro del aula y que también promueva diferentes métodos de resolución y que promueva la relación con otros contenidos, esta cuestión de establecer puentes con lo que ya veníamos trabajando y con el contenido nuevo, así se va llegando a lo que es el aprendizaje significativo. Y por último, consignas que estimulen la autoevaluación, esto también relacionado a esa idea de autonomía dentro y fuera del aula. ¿Qué tipos podemos ofrecer? Podemos ofrecer algunas que sean obligatorias u optativas. Ahí teníamos el ejemplo del modelo de Tatetí, donde hay una consigna que se ubica de manera central, que es obligatoria para todo el aula, y luego en los puntos periféricos, consignas que pueden ser optativas. Entonces ahí también permitimos esta autonomía de parte de nuestros estudiantes a la hora de elegir según sus habilidades o gustos o preferencias. Un punto importante es cómo incluimos las TICs, ¿no? Como apoyatura para educar en y para la diversidad.
tenemos que usar las TICs como recursos, porque debemos recordar que nuestros estudiantes son en general nativos digitales, entonces estas propuestas del uso de TICs se ve como una innovación por parte del o la docente, y lo que se trata es construir nuevas habilidades con esas TICs, es decir, si bien son nativos digitales, hay que poner en juego y enseñar a trabajar con esos recursos, ¿sí? Porque muchas veces que lo sepan usar no significa que lo usen para estudiar o para aprender, y hay que favorecer ese tipo de herramientas, ¿no? Y también tener en cuenta las características del territorio y la coherencia, es decir, yo no puedo usar una clase totalmente apoyándome en una TICS, en una zona donde sé que nuestros estudiantes no tienen facilidad de acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? Esto lleva a eso, al trabajo coherente con el uso de este recurso. ¿Qué tipo podemos utilizar? Podemos utilizar aplicaciones, editores de imagen y video, las presentaciones interactivas, herramientas para el estudio, herramientas para la evaluación, traductores y juegos. Y por último, la evaluación, ¿no? Cómo vemos la evaluación y la relacionamos con la inclusión. La evaluación siempre está puesta en debate constantemente y no debe de dejar de ser así, porque es un punto fundamental a la hora de la educación para la diversidad, que requiere también de una perspectiva política y ética, ¿no? Para llegar a esa evaluación auténtica de la que venimos hablando, y a su vez esto lleva a una justicia educativa. ¿Qué técnicas e instrumentos podemos usar con estos criterios de evaluación? Podemos utilizar evaluaciones formales, no formales, semiformales, que estén en situaciones de enseñanza reales, esto que hablábamos anteriormente de la contextualización, y que haya también como una necesidad de construir nuevas evaluaciones, que sean más integrales y que apelen a esta cuestión de ser auténticas. Para ello también debe existir acuerdos institucionales que se dan a través de enfoques y metodologías respetuosas que incluyan criterios e instrumentos que permitan identificar aspectos a mejorar, y también el uso de estrategias metacognitivas y la retroalimentación. Doy la palabra a mi compañera Karina. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Trabajando en equipo, una escuela inclusiva. Pasamos a la siguiente plaquita. Para que sea una institución inclusiva, es necesario trabajar en red. El trabajo en red sostiene vínculos necesarios. Trabajo en equipo se construye a través de las experiencias compartidas. La escuela y la familia se construye a través de las experiencias. La inclusión tiene que estar vinculada no solo en el ámbito escolar, sino que también de los discursos y prácticas que surgen de los hogares. Es importante también tener en cuenta el derecho a las escuelas de modalidad común y especial, a recibir los apoyos que pueden y deben. Solicitarse, en primer lugar, al Estado a través de las autoridades educativas jurisdiccionales, inspectores de diversos niveles y modalidades, mesas de inclusión. También a organizaciones estatales que trabajan en articulación con las instituciones educativas, tales como servicios organismos locales dependiendo de los municipios, equipos de acompañamiento externo de sus estudiantes, organizaciones locales tales como centros de salud y ONGs vinculadas a la inclusión. Puede extenderse a otras instituciones educativas, trabajar en articulación con institutos de formación docente y la universidad. ¿Cómo transformar las escuelas en espacio inclusivo?
Para transformar las escuelas en espacios inclusivos debemos pensar en términos de apoyo para asegurar la participación y aprendizaje de los estudiantes, con o sin discapacidad. Los apoyos pueden ser de varios tipos. Comunicacionales. Aseguran que la forma de comunicación de los estudiantes sean puestas en juego en los procesos de enseñanza. Materiales. Consiste tanto en las TIC y las tecnologías asistidas, así como toda la adecuación del entorno y los materiales de trabajo. Recursos humanos. Abarcan tanto en los miembros de la comunicación escolar como recursos de la sociedad civil, equipos externos, como también apoyos como a maestros de apoyo, los acompañantes personales no docentes, los intérpretes de lengua y señas, apoyos centrados a la enseñanza. Tiene que ver con la estrategia y decisiones didácticas, tanto en la planificación como en el desarrollo de las clases en las aulas inclusivas. Pasamos a la siguiente plaquita. Las instituciones en torno a la inclusión construyen y configuran políticas inclusoras. Siguiendo las medidas y acuerdo de muchas instituciones, podemos destacar las siguientes decisiones. La inscripción de los estudiantes sin seleccionarlos es uno de los criterios fundamentales para garantizar el derecho a la educación. Al no seleccionar estudiantes o familias, se crean reales posibilidades de trabajo, desde la heterogeneidad propiciando la inclusión y el enriquecimiento mutuo. El seguimiento de asistencia de los estudiantes. Es importante porque a partir de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de capacidades, el docente va a poder planificar, porque proponer actividades, evaluar. La confianza en que todos pueden aprender incrementa la autoestima y el deseo de seguir aprendiendo y explorando. El trabajo pedagógico como prioridad tiene un interés central. El aprendizaje y las trayectorias como preocupación para apreciar en qué medida todos los estudiantes se acercan a los logros deseados posibilitan que los docentes adecúen sus propuestas para evitar el posible desinterés y consecuente abandono. El trabajo en equipo, que conforma una comunidad de aprendizaje que permite la contextualización del currículum y elaboración de los proyectos que den a la enseñanza y garanticen el desarrollo de capacidades. Las propuestas de enseñanzas inclusivas están centradas en el desarrollo de capacidades en directa relación con contenidos relevantes, que tienen una fuerte motivación para el aprendizaje. Expresan otras decisiones que muchas escuelas toman para propiciar experiencias inclusivas. La selección de estrategias metodológicas e intervención docente motivan a los estudiantes generando el deseo de aprender, involucrando un conjunto de decisiones de educadores que corresponde a criterios inclusivos. Para ello es necesario desnaturalizar la idea de que
de que es lógico que los chicos se interesen que es lógico que los chicos no se interesen por el conocimiento, que haya un vínculo natural entre ellos y las formas de enseñar en la escuela. Y por último, revisión de estrategias, indicadores y parámetros para la evaluación, que puedan otorgar un nuevo sentido a los aprendizajes. La importancia de confiar en el aprendizaje en nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, el aprendizaje necesita una relación hecha de confianza, de la convicción y creencia de quien guía este proceso, de la capacidad de aprender de los sujetos. Y como dice la profesora Darré, la enseñanza, en tanto actividad intencional orientada a promover el aprendizaje, no puede ejercer su acción si quienes la realizan no confían en su hacer, el poder de ejercer algún tipo de influencia, en dejar su marca y huella. Pasando a la siguiente plaquita. ¿Qué necesita un educador hoy? Tiene que diversificar las propuestas educativas, propiciando la creatividad, ayudando a sus estudiantes a romper con los patrones habituales de pensamiento. Necesitan profundizar la apropiación del currículum para conectarlo con la vida cotidiana y desarrollar colectivamente la capacidad de pensar, producir y actuar de forma innovadora a todos los campos. Y para ir cerrando, nos queremos despedir junto con mis compañeras. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias.